Continuamos, si les parece bien. Bueno, la segunda ponencia corre a cargo de Fray José García Santos. Su título es El convento del Palancar, realidad y símbolo. Hemos hecho mucho hincapié, yo creo que de todos es reconocido, el convento del Palancar como el convento más pequeño del mundo. Yo esa frase he dicho, y aquí hay gente del turismo, que solamente esa frase turísticamente es muy atractiva, porque para todas aquellas personas que le digan que en la provincia de Cáceres está el convento más pequeño del mundo, ya tiene un significado atractivo para gente que quiere conocer y que le gustaría descubrir cómo es el convento más pequeño del mundo. Detrás de ese convento, evidentemente, hay un fundador, que fue San Pedro de Alcántara, y hay unos franciscanos que lo mantienen en pie, que lo mantienen vivo. Es un sitio de culto, es un sitio de recogimiento, es un sitio de pensamiento y es un sitio sobre todo de oración. Fray José García Santos pertenece a la Orden Franciscana, nació el 25 de junio del año 32 en Vino de Zamora, estudió bachillerato, estudió filosofía y teología en Guadalupe, se ordenó sacerdote en el año 56, tiene la licenciatura en teología en Roma, es maestro de estudiantes de la guardia en el convento del Palancar y en el convento de San Antonio de Palmas de Gran Canaria. Es párroco, además de Pedroso de Azín, ha escrito varias ediciones especiales sobre el Tratado de la Oración y Meditación de San Pedro de Alcántara y el libro de Santa Teresa de Jesús. Es cronista de San Pedro de Alcántara y ha escrito pues, muchos temas, muchos artículos en distintas revistas y ha sido conferenciante y ponente en varios simposios, siempre relacionados con la Orden Franciscana y con San Pedro de Alcántara. Don José, cuando quiera. Bien, ante todo, quiten eso de muchos, hay que ver cómo aguanta el papel y lo que le echan, ¿no? Mire, yo ante todo soy un aficionado a San Pedro de Alcántara porque esta es la tercera vez que yo estoy en el Palancar, ahora llevo 11 años seguidos y siempre me ha entusiasmado la figura de San Pedro de Alcántara. Y sí, efectivamente, cuando tengo oportunidad hago un trabajo, investigo y sobre todo lo que más interés pongo es promocionar la gran figura de San Pedro de Alcántara. Hoy me dijeron que hablara del convento del Palancar como realidad y símbolo. Y comenzamos. Elegimos, hacemos y declaramos a San Pedro de Alcántara, confesor, patrono principal ante el Padre Celestial de toda la región extremeña de España, a una con Santa María de Guadalupe, con todos los honores y privilegios litúrgicos que son propios de los patronos principales de los lugares. Así aparece en el breve de Juan 23, firmado en Roma el 22 de febrero de 1962. En esa fecha se cumplía el 4º centenario de la muerte del santo. Quiere decir que ahora estamos celebrando las bodas de oro de ese patronato. Un patronato principal, no secundario, compartido por la Virgen de Guadalupe. Hago esto aquí porque he de decir que tuvimos suerte, ya que unos años más tarde, de este breve, Roma prohibió que hubiera más de un patrón principal. Pero como la ley no tiene efecto retroactivo, nuestro santo sigue siendo patrono principal de Extremadura, junto con la Virgen de Guadalupe, y con todos los honores que le corresponden, como expresamente afirma el Papa. Por cierto, que la placa colocada a los pies de la imagen del santo en el exterior de la concatedral solo hace referencia a su patronato sobre la diócesis de Coria, Cáceres y la Diputación. Habrá que corregirla, añadiendo que es patrono sobre Extremadura. La historia interna del breve nos la ofrece él mismo con las siguientes palabras. Los venerables obispos de esa región, interpretando el anhelo de sus fieles,
elevaron esa petición al Papa. Todo perfecto. Anhelo de los fieles, interpretación de ese anhelo por los pastores de la Iglesia de Extremadura, solicitud al Papa y solemne declaración del mismo por el correspondiente breve pontificio. La Diputación de Cáceres no ha querido pasar por alto este cincuentenario del patronato de San Pedro de Alcántara sobre Extremadura y ha organizado el congreso que nos ha reunido. A mí se me ha encomendado hablar del convento del Palancar, que es lo que paso a exponer inmediatamente. Antecedentes históricos. El convento del Palancar tiene más de 400 años de existencia. ¿Cómo surgió? Fue una fundación más en la llamada provincia de San Gabriel. Intentaré aclarar los entresijos que acompañan esta historia, que ciertamente tiene rasgos muy característicos. Donación de una casa. Todo comenzó el 22 de mayo de 1557, fecha de la escritura por la que Rodrigo de Chávez cede a Fray Pedro una casa para que haga vida eremítica. La escritura ha llegado hasta nosotros incompleta. Con todo, creo que en el texto recibido tenemos datos más que suficientes para acometer el estudio. Veamos el texto. En el lugar del Pedroso, término y jurisdicción de la ciudad de Coria, tierra del excelente señor Duque de Alba, marqués de la dicha ciudad, mi señor, en 22 del mes de mayo de 1557, pareció presente el muy magnífico señor Rodrigo Chávez, en su nombre, y de la señora Francisca de Chávez, su legítima mujer, vecinos que al presente son del sobredicho lugar del Pedroso, en presencia del honrado señor Juan Martín, conde, alcalde ordinario, que al presente es en este dicho lugar, y en presencia de mí y el presente escribano en testigos infrascritos, dijo: y por cuanto él y la sobredicha doña Francisca, su mujer, habían edificado casa y cercado parte de un pedazo de tierra para huerta, que el consejo de este lugar le había dado para esto, en la dehesa que se dice del Berrocal, a la fuente del Palancar, y el muy reverendo padre Fray Pedro de Alcántara, fraile profeso de la Orden de San Francisco de la regular observancia de la provincia de San Gabriel, que dicen de los descalzos, con parecer y licencia de su ministro provincial, que entonces era y al presente es de la dicha provincia, Fray Juan de Espinosa, ganó un breve apostólico para más recogimiento y quietud vacara a la oración y contemplación, viviendo vida eremítica con un compañero que él escogiese de su orden o de otra. Y los dichos señores Rodrigo de Chávez y doña Francisca de Chávez, su mujer, son de mucho cargo al dicho reverendo padre Pedro y le tienen grande amor y devoción. Por tanto, dijo que le daba la dicha casa y huerta por más que la tierra de que el consejo le hacía gracia, que está junto a la dicha casa y huerta, para que él, con su compañero o compañeros, o las personas que él quisiere tener en su compañía, moren por todos los días de su vida en la dicha casa y se aprovechen de la dicha huerta y tierra, de manera que dicho Fray Pedro, con el compañero o compañeros que consigo tuviere, no tenga más del uso simple para morar en dicha casa y aprovechamiento de la dicha huerta y tierra. Y le daba asimismo licencia para que de una pieza de la dicha casa hagan capilla para que digan misa en tanto que allí estuviere el dicho Fray Pedro. Aquí concluye la escritura tal como ha llegado hasta nosotros. Analicemos esta escritura. Como es propio de toda escritura notarial, el escribano, que se llamaba Francisco Rodríguez, señala el lugar, la fecha y los intervenientes en el acto, hurtándonos los nombres de los testigos al no tener la escritura completa. ¿Estaría presente el propio Fray Pedro?
El cuerpo de la escritura nos ofrece la noticia de que Fray Pedro había obtenido de Roma un breve para hacer vida eremítica. Nadie ha visto el mencionado breve, pero todos lo tienen por cierto. A partir de ahí caben muchas conjeturas de las que trataré más adelante. Lo que sí me llama la atención es que la referencia al breve lo mismo habla de un compañero franciscano o de otra orden, como de compañeros, en plural, e incluso de personas que él quisiera tener en su compañía. ¿Estamos ante una lectura del breve o es una interpretación de Rodrigo de Chávez, quien con toda probabilidad tramitó el expediente? Se habla también de una casa, una huerta cercana y un trozo de tierra, posesión del mencionado Rodrigo de Chávez, que entrega a Fray Pedro no en propiedad, sino en simple uso, muy en la línea alcantarina. Finalmente se ubica el lugar en la dehesa del Berrocal y junto a la fuente del Palancar, que terminará dando nombre al futuro convento. Vida eremítica. Así califica el breve el objetivo solicitado por Fray Pedro, viviendo vida eremítica. El eremitismo es la primitiva forma de vida consagrada, cuyos miembros vivían en lugares retirados, dándose de lleno a la oración y a la penitencia. Al margen de esa forma de vida institucionalizada, la soledad, la contemplación y la penitencia estaban y están en el núcleo de toda vida consagrada. De ahí que los eremitorios fueran siempre como un sano virus del que era difícil separarse y no siempre podía encauzarse en las formas tradicionales y estratificadas. En la orden franciscana, esta tendencia fue asumida por lo que más tarde se llamó la observancia, solo que con el tiempo el desgaste llevó a rebajar el listón de la exigencia, lo que provocó el resurgir de los eremitorios o casas de retiro, pero sin vida autónoma. Caso especial lo tenemos en los religiosos que viven en una ermita solos, pero bajo la obediencia del ministro provincial. El arcángel Barrado nos ha transmitido 3 casos que tienen lugar en la propia provincia de San Gabriel y casi todos contemporáneos de San Pedro. Fueron estos: Fray Antonio Revuelto, que vivió de ermitaño en San Antonio, no lejos de Valverde de Leganés. Fray Diego de Chávez, que vivió en la ermita de los mártires de Badajoz y murió en 1557. Finalmente, Fray Álvaro Altamirano, morador de la ermita de la Magdalena, en Trujillo. ¿Por qué entonces, me pregunto, se armó tanto revuelo con el breve de Fray Pedro? Intentaré aclarar el tema. Fray Pedro había sido guardián varias veces, al menos 3 había sido definidor y una ministro provincial, de 1538 a 1541, con menos de 40 años. Al final de su provincialato se aprobaron unas ordenaciones provinciales muy exigentes. Si dejamos a un lado su interés por la vida franciscana que llevaban los franciscanos de Portugal, a los que ayudó con su presencia física varias veces, todo nos lleva a pensar que Fray Pedro se sentía cómodo en la provincia de San Gabriel. En 1554 es elegido ministro provincial Fray Juan de Espinosa, consiguiendo nuestro Fray Pedro quedar libre de todo cargo institucional. ¿Cansancio? No lo parece, si tenemos en cuenta su actuación posterior. ¿Desencanto de la provincia? Tampoco me parece que sea esa la respuesta de quienes hasta bien poco habían confiado, y mucho, por cierto, habían confiado en él. ¿Crisis espiritual? Me atrevo a decir que sí. Para mí, Fray Pedro no está muy a gusto con la forma de vivir últimamente llevada en la provincia, a la que, por otra parte, no quiere exigirle que viva a la altura de sus anhelos, por lo que decide hacer la experiencia en solitario, solicitando previamente la autorización papal. Tal, a mi manera de ver, sería el origen del breve.
No era Fray Pedro persona violenta, sino pacífica y dialogante, aunque eso sí, inflexible en sus principios. Por eso lo primero que hace es acudir a su provincial y exponerle el caso. El provincial era Fray Juan de Espinosa, que lo escuchó y además lo animó a seguir adelante. Dice el texto del breve de la escritura: comparecer y licencia del suministro provincial. Todo parece lo más normal del mundo. Con todo, alguien pensaba de distinta manera, y este alguien era Fray Cristóbal de Abrantes, presidente del capítulo de 1557. Para él, o según algunos cronistas, para el comisario general del portugués Fray Andrés Insulano, la salida de Fray Pedro de la provincia era una gran pérdida para la propia provincia y como una especie de estigma para toda la orden. Así que tomó la decisión, injusta a todas luces, de privar de voz activa y pasiva al ministro Fray Juan de Espinosa, único responsable, según él, de la manera de aquel descalabro. Si las cosas rodaron de esta manera, tenemos, aunque sea de una manera indirecta, un hermoso retrato de lo que significaba San Pedro y además en boca de sus enemigos. El breve se gestionó en el trienio 1554-1557, pero no podemos precisar más, pues desconocemos el texto. Eso sí, el 22 de mayo de 1557 ya estaba concedido, como afirma la escritura del Palancar. Mas no fue aquí donde inició la nueva vida. Mérito es de Fray Arcángel Barrada haber encontrado el documento que certifica la presencia de Fray Pedro en Santa Cruz de Paniagua antes de venir al Palancar. Se trata de la declaración testifical de don Francisco Enrique de Almansa, sobrino del obispo de Coria en aquel tiempo, don Diego Enrique de Almansa, quien afirma esta presencia en Santa Cruz de Paniagua en la declaración del 17 de agosto de 1618, con vistas a su canonización. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No lo sé. ¿Por qué decidió instalarse en el Palancar? Se barajan varias hipótesis. La más probable para mí es que el matrimonio Chávez, que vivía en el Pedroso y por otra parte era muy devoto del santo, quiso tenerlo más cerca de ellos, a cuyo fin le ofreció la casa y huerta de la escritura. Algún autor añade que el matrimonio además se estableció en el mismo Palancar con unas ermitas fabricadas para ellos. Elección del convento del Palancar. ¿Cuándo y cómo vino lo que estaba destinado a ser ermita y se convirtió en convento? Veamos. Primeros pasos. Al analizar la versión que del breve de la escritura advertí que al principio se habla de un solo compañero, que era la forma tradicional del eremitismo. Pero a continuación se dice que el compañero podía ser de su orden o de otra, lo que supone el inicio de un género de vida abierto a miembros de otras órdenes religiosas. Novedoso es también que pudiera tener compañeros, es decir, más de uno, incluso sin ser religiosos, o las personas que él quisiera tener en su compañía. Todo esto me lleva a suponer que desde un principio la idea de Fray Pedro no era la de llevar una vida eremítica a la usanza, con un compañero, sino trasladar su propia forma de vida a una comunidad reducida cuyas características fueran vida de oración y penitencia bajo el estandarte de una rigurosa pobreza, a fin de poner de relieve la providencia divina. Seguramente habrá que interpretar en el mismo sentido la referencia al terreno cercano a la huerta para su cultivo, algo muy difícil de entender si se tratara solo de uno o dos moradores. ¿Cuándo se hizo la transformación? Parece que no antes del 22 de agosto de 1557.
fecha en la que San Francisco de Borja escribe desde Jarandilla a Fray Pedro y le dice: «Fuera yo de muy buena gana a su ermita». De este dato, de hablar de ermita, deduce Fray Arcángel Barrado que a esas alturas aún no estaba levantado el convento, pues que Borja habla de ermita, lo cual puede ser verdad, pues habían pasado solamente 3 meses desde la entrega de la casa. Pero concluir de ahí, como hace Fray Arcángel, que tenemos por cierto que el convento del Palancar tardó algunos años en construirse, me parece ir demasiado lejos. Trabajo sobre estos supuestos. Fray Marcos de Alcalá escribe: «Se dio inmediato principio a la fábrica del convento del Palancar, que se construyó muy en breve. Mayor alcance tiene el capítulo del San Isidro de Loriana, celebrado allí, comillas, por no estar bien enjuto el convento de la Inmaculada Concepción del Pedroso», continuaría diciendo el cronista. Ahora bien, el mencionado capítulo se celebró, sigue hablando el cronista, la dominica 21 después de Pentecostés, según el calendario litúrgico de entonces, que, comillas, regularmente es a últimos de octubre o principios de noviembre. Y puntualiza el cronista Membrillo, a últimos días del año 1557 o en algunos de los años del año siguiente el capítulo. Entonces, en ese capítulo, y es el dato fundamental, ya figura en la tabla el convento del Palancar, de esta manera: Concepciones Vírgenes María Opidi Pedrosi. ¿Qué decir de esto? Esta última nota suscita otra pregunta, o me la suscita a mí al menos. ¿El convento se hizo sobre planta, de nueva planta, o se estructuró la casa en forma de convento? Si atendemos a la declaración de Melchor Hernández en 1616, afirmando que los primeros moradores del Palancar residieron en el Pedroso, comillas, en tanto que la casa se hacía, cierro comillas, podemos optar por la segunda hipótesis, pues no parece explicable su estancia en el Pedroso teniendo desocupada la casa del Palancar. No olvidemos tampoco que el matrimonio Chávez vivía por este tiempo en el Pedroso. Desde luego, las dimensiones que nos dan los cronistas quedan muy por debajo de las ya muy exigentes medidas de las ordenaciones que el propio Fray Pedro presentó en 1562. Convento de la Inmaculada Concepción. Tal es el título que se da a este convento en el capítulo celebrado en Loriana en 1557, popularmente conocido como Convento del Palancar. El primero que nos da sus dimensiones es Fray Ángel de Badajoz en 1584, con estas palabras: «Es, comillas, tan pobre y estrecho que todo él estaba dentro de 32 pies de largo y 28 de ancho por de fuera de las paredes». Cierro comillas. Unos años más tarde, 2 moradores del convento, Fray Pedro de San Bernardo y Fray Andrés de Serrejón, guardián y presidente respectivamente del Palancar, en la declaración de 1618 hablan de 28 pies de largo y 30 de ancho. Este es su texto. Porque de largo solo tiene 28 pies y de ancho 30. Y en todo esto está la iglesia, capilla, y coro, y sacristía, claustro alto y bajo, y una hospedería, y 5 celdas, y una oficina para el servicio del convento. Cierro comillas. La diferencia entre uno y otro texto son insignificantes y pueden explicarse, entre otras cosas, si no se consideran el anchor de las paredes. Por lo demás, esas dimensiones dibujan un casi perfecto cuadrado, igualando la longitud con la anchura, lo que convierte a la actual capilla de los mosaicos en una especie de estrambote, signo claro de no pertenecer a la primitiva construcción. Me llama la atención que en el último texto se
se consignen solo 5 celdas, prueba evidente del escaso número de moradores. La hospedería bien pudiera referirse a un espacio designado a los frailes huéspedes, no a otras personas extrañas, pues está dentro del recinto del convento. Tampoco se menciona expresamente el comedor, comprendido tal vez en lo que llaman oficina para el servicio del convento. Y viene ahora la pregunta. ¿Era así el convento fundado por Fray Pedro? Pienso que sí, ya que todavía no se han dado las circunstancias para alterarlo, de las que me ocuparé más adelante. El texto habla de iglesia y capilla, en un sentido muy distinto del que podíamos entender a primera vista. Se trataba en realidad de un mismo espacio, dividido por una reja de palo, que dividía la capilla mayor, el presbiterio, diríamos, del resto de la capilla. La otra parte, el resto, era la llamada propiamente iglesia. Escuchemos los testimonios. Fray Juan de Santa María, 1615. Dentro de este pequeño compás, el convento, había una iglesia muy pequeña y mucho más la capilla, que se dividía con una reja de palo. Cabían en ella holgadamente el sacerdote que decía la misa y el acólito que la ayudaba. Si otro alguno entraba, ocupaba mucho. Cierra comillas. Unos años más tarde, exactamente en 1652, Fray Juan de la Trinidad, cronista de la provincia de San Gabriel, puntualiza: la iglesia es tan estrecha que en ella hay solamente un altar que coge de pared a pared, la peana y una grada, y de ella a la reja que divide la capilla del cuerpo de la iglesia hay ladrillo y medio. Cierra comillas. Me pregunto, ¿dónde está ubicada esta iglesia-capilla? Partiendo de que la capilla dedicada a San Pedro estaba, como luego veremos, comillas, a un lado de la iglesia, cierro comillas, parece no ofrecer duda, para mí no la hay, su identificación con el habitáculo que precede a la capilla de los mosaicos, de la que me ocuparé muy en breve. Primeras alteraciones. El convento del Palancar no perteneció a la provincia de San Gabriel hasta el año 1593, a la provincia de San Gabriel, que todavía salido San Pedro.